Vamos a iniciar con oración en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor de los cielos, gracias te damos por bendecirnos, por dar la verdadera paz en nuestras vidas, en nuestros corazones. Reconocemos que sin ti nada somos y que solo tú puedes mover nuestras vidas, no solamente hablando espiritualmente, sino como también nos guías y nos fortaleces en este mundo con todas nuestras necesidades materiales. Damos gracias por esto. Padre de amor, queremos poner en tus manos tu palabra, que nos siga guiando en nosotros, que nos des la sabiduría para llevar ese mensaje de salvación y podamos seguir mostrando a otros como cristianos lo importante de usar la ley y el evangelio. Bendícenos en esta noche, que tu palabra sea viva y eficaz. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, Javi, buenas noches. Buenas noches, pastor. Bien, bienvenido. Sí, gracias. Muy bien, entonces este curso, esta lección de ser confesionales y la resurrección de los muertos, eh, está hecho con el propósito de que ustedes como consejeros puedan aprender a diseñar una clase para una defensa. O sea, aquí estamos hablando de una doctrina. Esta doctrina es de la resurrección, es una doctrina fundamental. Y bueno, Pablo habló acerca del error que tenían. Pero piensen ustedes como consejeros cómo la falsa doctrina está siempre en la puerta de nuestras vidas. Siempre el diablo anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Buenas noches, Félix, ¿cómo estás? Buenas noches, profesor. Hermanos, buenas noches. Bienvenido. Y con esto, con esta clase de hoy, es un planteamiento que tenemos para que ustedes cuando tengan problemas, por ejemplo, con la Trinidad, que alguien del grupo Sembrador o alguien les tenga dudas con la Trinidad, pues no seamos tan duros, tan cortantes y digamos sencillamente, haz que Dios es trino y es lo que creemos y ya. No, a veces necesitamos sacar tiempo para preparar una clase. Si hay preguntas en el grupo Sembrador y esas preguntas tienen algunas falencias con la doctrina, pues es bueno tomar el tiempo y preparar o diseñar una clase. Entonces, esta lección tiene ese propósito, el propósito de que ustedes tengan una idea cómo organizar una clase para cuidar una doctrina, para poder respaldar una doctrina, que haya una manera estructurada. Por eso tenemos la primera pregunta, ¿cierto? La primera pregunta está tratando el problema. Y el problema que hay, pues sabemos que los corintios habían algunos que no creían en la resurrección, había un grupo que no tenían esta creencia clara, pero hoy en día hay muchas creencias en cuanto a la muerte, hay muchas creencias en cuanto a la vida después de la muerte. Entonces nosotros necesitamos pensar en ejemplos de lo que la gente cree o denominaciones creen en cuanto a la vida y a la muerte, y sobre todo si hay vida después de la muerte. Y eso es muy importante nosotros entenderlo. ¿Por qué? Porque usted y yo pasamos 1 hora, 2 horas con nuestro grupo sembrador, con nuestros hermanos en la fe en la semana. Si tenemos otra actividad extra, podemos pasar 3 horas o 4 horas en la semana, pero nuestros hermanos con quienes comparten diariamente en el trabajo, muchas horas en los trabajos. Ustedes saben que hay personas de muchas religiones, de muchas identidades espirituales, o tal vez trabajan en la calle. En la calle también conocen muchas personas y tal vez hay muchas creencias extrañas. Y por eso nosotros, cuando estamos hablando de algo, por decir algo, que hay una duda en la Trinidad o en la oración o en el uso de las llaves, todo esto, pues nosotros necesitamos primero enfocarnos cuál es el problema de la falsa doctrina. Entonces, recordamos cómo los griegos, y recuerden que los corintios, en verdad, allí fue
Ellos estaban en Atenas, la filosofía afectaba mucho y por eso cuando Pablo llegó a esta región, él se encontró con los filósofos y cómo le decían a Pablo, para un palabrero. Y ellos decían, esto es como un nuevo Dios. Y luego escucharemos de la resurrección. Entonces los griegos tenían esa idea de que el cuerpo volvía a la tierra y el alma era conducida a un lugar que ellos llaman el Estigia, y ellos lo llaman como el río de los infiernos. También encontramos que los hindúes tienen su creencia y ellos dicen que es un ciclo casi interminable de reencarnaciones de las almas en otros cuerpos. Entonces, ellos creen en la reencarnación y no crean que eso solamente los hindúes. Hay otras identidades espirituales que tienen esa idea de la reencarnación, como la cienciología o otras cosas que cada día salen más extrañas. El budismo, que es otra manera de que las personas se identifican la fe, pues ellos creen en el renacimiento de las almas como otras personas aquí en este mundo. Y si ustedes pueden ver eso, a veces hay personas de la Iglesia Católica Romana que tienen ese pensamiento. Yo veo a mi mamá en esta persona, yo veo a mi papá en esta persona, a mi hijo en esta persona, y ya sabemos de dónde viene. También encontramos otros ejemplos y hay pueblos que creen que la existencia de un mundo de los espíritus muertos y en que las almas siguen viviendo como un fantasma, espantos o sombras. Y en Latinoamérica vemos eso. Por ejemplo, en México, todo lo que hay detrás de la Santa Muerte y todo esto. Y ahorita que viene noviembre, no he escuchado como costumbres de Ecuador o Bolivia, pero sí de México y Colombia como en noviembre por los muertos, hay mucha parafernalia alrededor de eso. Entonces, todavía eso lo creen mucho y eso la iglesia romana también lo predica. Los espíritus de los muertos siguen viviendo en los cuerpos de sus descendientes o como duendes o ánimas que vagan por los cementerios y tumbas. Eso creen otras personas. La filosofía, los griegos afirman creer en la inmortalidad del alma y ninguno de ellos afirmó a resurrección de los muertos. La idea de la resurrección de un cadáver es para ellos repugnante. Los esenios y los estoicos, ¿qué creen? Ellos creían en la inmortalidad del alma, pero no en la resurrección de la carne. Y unos personajes que le tocaron a Jesús, los saduceos, ellos, al igual que los epicúreos, negaban la resurrección de la carne y la inmortalidad del alma, y para ellos todo terminaba en la muerte. Entonces, pues, miren el planteamiento de esta clase. Piensen cualquier problema de doctrina que ustedes puedan tener. Lo primero que hay que analizar es qué creen otros, qué hay en el mundo afuera. ¿Por qué? Porque nuestros hermanos sembradores o nuestros hermanos que pertenecen al grupo sembrador o nuestros hermanos que están con nosotros, ellos están expuestos todos los días a escuchar todas estas cosas. Y como el diablo siempre está atacando, siempre está a la puerta de nuestras vidas con la falsa doctrina, van a haber hermanos que van a caer en esto. Por ejemplo, a veces con la angeología, el estudio de los ángeles, eso ha estado creciendo mucho en Colombia. Entonces ya a veces en las clases ya hay hermanos que están preguntando acerca de esto, del nombre de un ángel, lo que hace un ángel, todo esto. Entonces es ahí donde nos toca estructurar una clase, una lección para que puedan aprender desde la Biblia qué es la arqueología, qué dice la Biblia de los ángeles. Y para eso, pues primero vamos a plantear los problemas que hay con la falsa doctrina. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? Con la primera pregunta de esto. Katia, Solo un comentario. La verdad es que aquí en Bolivia igual adoran a los muertos y o sea, creen que se les ha aparecido ese mismo día, el Día de los Muertos, el 1 de noviembre o el 2, el primero o el 2 es, no recuerdo bien, pero en noviembre también pasa eso
y les piden a los muertos cosas, les hacen la mesa. O sea, realmente es grande, grande esa creencia. Sí. Entonces tenemos que estar preparados para eso, para que nosotros podamos mostrar cuál es el error. Ahora, ya conocemos el error, ya sabemos las falsas doctrinas que hay de la vida después de la muerte, cómo muchos ven la muerte. Y bueno, aquí yo cité algunos, pero eso es un tema muy grande. Y ustedes necesitan como consejeros, cuando lleguen esos temas así, a veces decir, stop, esperemos, yo voy a investigar más, voy a ver más, voy a ver qué dice la Biblia, y para eso es bueno a veces disciplinar. Y aquí, en la pregunta 2 vemos cómo Pablo usa una confesión de fe para explicar la obra de Jesús. Entonces, después de ver el problema, de mostrar qué es lo que muchos creen, ahora vamos a ir a lo que dice la Biblia. Sandra levantó la mano. Oh, sí, pastor. De eso, usted tiene, por decir, literatura, eso pues de lo que nos está comentando, ¿verdad? Que nos pueden llegar personas, porque sí las hay, que creen en los espíritus, que creen en, como dice Katia, ¿verdad? También todo el ritual que hacen ahora para el Día de Muertos, que les ponen, que van a las tumbas, les ponen comida, porque según las creencias de esas personas, se levantan ellos y comen, ¿verdad? Les llevan su comida favorita, etcétera. Entonces, ¿usted tiene algún material que nos lo pueda pasar por PDF para nosotros? Me gustaría tener, si hay material al respecto, sí es muy importante porque, por lo menos aquí en México, a cómo se da mucho eso, pastor, mucho, mucho. Sí, Y sí, debemos de estar preparados, como dice usted, debemos de estar preparados para dar una buena defensa, ¿verdad?, del Evangelio sí, y de la fe, de nuestra fe. sí. Y como esos hay otros temas, ¿cierto? Más adelante vamos a hablar un poco de eso. Ahora, Ok, vemos la muy bien. solución que Pablo dice. Y voy a buscar material, si tenemos, se lo comparto. No estoy Gracias, ahorita pastor. seguro de tenerlo, pero voy a buscar. Entonces, Muy vemos bien, lo gracias. importante de ser confesionales. Entonces, mire cómo Pablo usa una confesión de fe para explicar la obra de Jesús y tiene que ver con la resurrección, con la muerte. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces vemos cómo Pablo está tratando este problema y él sencillamente dice, la Biblia dice así. Entonces nosotros necesitamos evitar decir, es que los luteranos creemos esto, o Academia Cristo cree esto, o yo creo esto. No, es la evidencia interna. Recuerden que nosotros siempre necesitamos ir a la evidencia interna y esa evidencia interna la encontramos ¿a dónde? En la Biblia, la escritura. Si la escritura no nos dice más de lo que podemos saber o no podemos dar respuesta, pues hay que parar. La Biblia no lo dice. Por ejemplo, la pregunta, ¿qué pasa con un niño que muere sin bautizar? Más adelante vamos tal vez a tratar esa respuesta y esa pregunta. Entonces la Biblia simplemente nos enseña quién va al cielo, quién va al infierno. Va al cielo el que cree, va al infierno el que no cree. ¿Niño puede creer? Sí, niño puede creer. ¿Puede creer desde el vientre de la madre? Sí, puede creer desde el vientre de la madre. Y hay textos bíblicos que podemos usar para mostrar que un niño puede creer. Entonces, para eso sí necesitamos eh, dar una respuesta, quién va al cielo o al infierno, pero si están preguntando por un niño específico, no sabemos si fue al cielo o fue al infierno, no lo sabemos. Entonces, en esas respuestas es donde nosotros necesitamos tener claro qué vamos a enseñar. Lo que sí sabemos es que si los padres son cristianos y su hijo bebé murió,
pues vamos a consolar a sus padres con la promesa del cielo, del perdón de los pecados. Por eso, usted y yo necesitamos usar las confesiones de fe, en este caso, hablando del credo, y esas confesiones de fe nos enseñan en tres cosas, a respaldar tres cosas. Enseñar la doctrina. Entonces, yo aquí tengo el credo, porque esta parte de 1 Corintios 15 del 3 al 4 hace parte de un estudio que tenemos acerca de los credos. Entonces, usted, una confesión de fe, por ejemplo, como el catecismo es una confesión de fe, el catecismo menor o el catecismo mayor, usted lo puede usar para sus propósitos, para enseñar la doctrina, para defender y para tener compañerismo. Entonces, es muy importante que nosotros podamos ver cómo preparar una clase, cómo preparar una defensa o una enseñanza como consejeros. Y es lo que estamos viendo en esta lección. Estas preguntas. Estamos analizando todo lo que nos dice la palabra de Dios. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? ¿Algún comentario? Muy bien. Entonces continuamos viendo cómo dentro del mundo que nosotros vivimos y en Latinoamérica los testigos de Jehová tienen mucha influencia. Alguna vez los hermanos de Academia Cristo estaban hablando un poco de los mormones, pero ustedes saben, los mormones existen en Latinoamérica, pero no son tan fuertes como los testigos de Jehová, o al menos lo que yo he visto, he investigado, ellos tienen mucha trabajo en la calle, mucho evangelismo y todo lo que ellos hacen. O al menos en Medellín, si usted sale aquí en el centro, donde está la iglesia, a media cuadra se los va a ver de pie, los va a ver ahí parados y ellos están con su literatura, ellos están viendo qué, qué ven con todo esto. Y esto, cuando estamos preparando la defensa de que hay vida después de la muerte, pues los testigos de Jehová tienen un problema. Y ese problema está con la palabra dormir, ¿cierto? Porque la Biblia a veces usa la palabra dormir para la muerte. Entonces, ¿ellos qué creen? Ellos creen, y esto está tomado del lugar de los testigos de Jehová, ellos tienen su lugar, org.com, y esto que, ¿por qué lo digo? Porque ustedes necesitan ir a la fuente. No vamos a pecar contra el octavo mandamiento de hablar lo que no sabemos. Yo no soy muy experto en denominaciones. O sea, a mí a veces me preguntan de denominaciones y yo no sé mucho. A veces me preguntan de personas, yo no sé mucho de eso, pero sí podemos investigar si hay alguien que tiene problemas con esto. Entonces, los testigos de Jehová usan el ejemplo de cuando murió Lázaro. Dicen que Jesús le dijo a sus discípulos, nuestro amigo Lázaro se ha dormido. Pero Jesús no quiso decir que Lázaro estuviera descansando. ¿Qué quiso decir? Lo explicó más tarde. Lázaro ha muerto. Juan 11, versículos 11 al 14. Así que Jesús comparó la muerte a un sueño profundo. Él no dijo que Lázaro estuviera en el cielo o con sus familiares que ya habían muerto. Tampoco dijo que Lázaro estuviera sufriendo en el infierno ni que hubiera reencarnado en otra persona o en un animal. Más bien, era como si Lázaro estuviera en un sueño profundo. Otros textos bíblicos también comparan la muerte al sueño y la Biblia dice que el discípulo Esteban se durmió en la noche y cuando fue asesinado en Hechos 7:60 y el apóstol Pablo escribió que algunos cristianos se habían dormido en la muerte. 1 Corintios 15:6. Entonces usted y yo necesitamos saber que esta denominación, como los testigos de Jehová, para ellos el dormir es un estado de subconsciencia. Y es a base de su hermenéutica. Pero ¿qué dice la Biblia? Y otra vez, tenemos aquí porque estamos
planteando una manera de ustedes preparar una clase para una defensa de una pregunta que ustedes tengan de una doctrina, más o menos cómo ustedes seguir los pasos para preparar esa clase, para dar la consejería, o si no es una clase, pues yo voy a hablar con esa persona a solas, entonces voy a preparar bien un material de estudio. No vamos a ir como ganchos ciegos a hablar y hablar, hablar y hablar, no, necesitamos entender el problema y la solución. Entonces la solución la vemos en la Biblia. En Eclesiastés 12:7 es muy claro lo que dice la Biblia, que cuando muere una persona, el alma va al cielo y el cuerpo queda aquí, se vuelve polvo. Es lo que nos enseña. También en el Evangelio de Juan, Hechos y Corintios, vemos que habla de la muerte como un dormir. Y es aquí donde vemos la explicación. No es un estado de inconsciencia, sino porque se va a despertar, va a resucitar. Y en el caso de Lázaro, aquí estamos contestando al punto de los testigos de Jehová. Sabemos que Jesús le resucitó con Esteban, el cual resucitará cuando Jesús venga por segunda vez. Y en la sección que estamos estudiando en Primera de Corintios, podemos ver que resucitaremos cuando Jesús venga por segunda vez. Entonces, no tengamos miedo. Si Lázaro murió, inmediatamente su alma fue ¿a dónde? Al cielo. ¿Por qué no vamos a dudar de esto? Porque todo el contexto de la Biblia lo enseña. Nosotros no podemos interpretar un versículo bíblico sin tener en cuenta su contexto inmediato o su contexto amplio que dice la Escritura. Entonces, ¿por qué Lázaro fue al cielo? Porque era creyente. Ahorita Lázaro está en el cielo, sí, su alma está en el cielo. Él después murió, la Biblia no lo dice, pero no hay una evidencia tampoco de que él subió como Jesús en cuerpo y alma al cielo, porque solamente en el cielo hay tres personajes que están en cuerpo y alma: Enoc, Elías y nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces esta información hay que saberla. Y también en Primera de Corintios 15:20, que claramente usa Pablo el término, la palabra dormir. Entonces aquí tenemos una evidencia de lo que la misma palabra de Dios nos dice. Pablo también en Tesalonicenses habla de lo mismo. ¿Por qué usa la Biblia la palabra dormir? Pues no es un estado de inconsciencia, sino porque se va a resucitar, que vamos a vivir de nuevo. Y en el caso de, de, de Lázaro, pues ya sabemos, la falsa doctrina está ahí, y de Lázaro ellos afirmando que no sabían si fue al cielo o al infierno. Es triste leer un comentario así, pero a eso es lo que estamos expuestos. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario hasta acá? ¿Si estoy siendo claro en la metodología de esta clase? Muy bien. Espero que sí esté siendo claro. Si no, pueden preguntar. Por esto también tenemos... ¿Y Javi? ¿Iba a hablar? Ah, no. No, sí, está siendo claro, profesor. Muy bien. Entonces aquí, como estamos hablando de la resurrección, entonces lo que yo he estudiado, la Biblia habla de dos clases de resurrecciones, y eso es importante explicarlo en la clase. Entonces en Juan 5:19 al 29, ¿quién desea leer ese pasaje? Tal vez la letra está muy pequeña acá, pero si lo quieren leer en sus Biblias, Juan 5:19 al 29. ¿Quién desea leer? Si gusta yo, profesor. Dale, hermano. Respondió entonces Jesús y le dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo si no lo ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace. Y mayores obras están que éste le mostrará,
de modo que vosotros os maravilléis, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. 25. De cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren vivirán. 26. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. 28. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y 29. Y los que hicieran lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieran lo malo a resurrección de condenación. Gracias, hermano. Entonces, podemos identificar en estos versículos, ¿cuáles versículos hablan de la resurrección espiritual y cuáles hablan de la resurrección física? ¿Podemos identificarlos? Entonces tenemos el versículo 24, ¿cierto? Ajá. Versículo 24 dice, el que oye mi palabra, al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Aquí está hablando de la primera resurrección que hemos tenido, la espiritual. Es más, Apocalipsis también habla en ese sentido. Entonces, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y ahorita tenemos fe, la fe hace de que estemos vivos espiritualmente. Y la otra parte, cuando habla de los sepulcros, ¿cierto? Y nos dice el versículo 28, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Entonces, aquí vemos que ese pasaje nos habla de las dos resurrecciones. La resurrección espiritual, somos crédulos a creyentes, y la resurrección que vamos a vivir, que vamos a juntar otra vez nuestro cuerpo con nuestra alma y vamos a estar en cuerpo y alma con nuestro Dios eternamente. ¿Y por qué traigo este pasaje? Porque, bueno, estamos ampliando más la respuesta para aquella persona que tiene dudas acerca de la resurrección, acerca de lo que no cree o tiene muchos problemas. Pablo explicó muy bien todo esto, hablando en esta carta. Él habló de muchos temas en todos esos versículos. Es más, ustedes saben que son 58 versículos que Pablo usó, y si estamos leyendo la Biblia popular, nos damos cuenta que él toma varios aspectos explicando el porqué. Entonces, a base de eso, usted y yo podemos sacar cualquier explicación como consejeros a cualquier pregunta. Otro de los problemas que vivimos hoy en día con la resurrección de los muertos son los milenialistas, porque el milenialismo no es algo nuevo, eso creció, eso nació con los antiguos rabinos, es decir, antes de que viniera Jesús, ya habían judíos y por eso pues esperaban ver a Jesús como el Mesías, el que los iba a liberar de la esclavitud de Roma, y creyeron que iban a ser una gran nación, entonces ellos creían eso, entonces ese milenialismo que ellos creían era muy diferente a lo que la Biblia dice y lo que nos enseña. Entonces ellos creen, y leyendo esto, vamos a entender un poquito lo que también pasa actualmente
en Israel. ¿Cómo será antes del fin del mundo? Así se ha descrito. Al final de este edad presente vendrá un periodo de felicidad, los días del Mesías. El Israel rescatado será milagrosamente reunido desde los confines de la tierra y llevado de regreso a su tierra. Los muertos también serán resucitados. Toda resistencia a Dios se concentrará en una gran guerra que les llevará terrible sufrimiento a Israel. El enemigo asaltará 3 veces la santa ciudad, pero cada vez el asalto será repelido. Al final, el enemigo será completamente destruido. Jerusalén se convertirá en la morada de Israel y todas las naciones acudirán a ella. El nuevo templo que el Mesías levantará será más glorioso que nunca. La tierra producirá espontáneamente las más excelentes cosechas. Todo árbol dará fruto, todo mal y toda enfermedad, todo lo que pueda hacer daño pasará. La vida será grandemente prolongada. Jerusalén, como residencia del Mesías, será la capital del mundo. E Israel tomará el lugar de las potencias del mundo cuando las naciones que hasta entonces hayan dado tributo al Mesías y después se rebelen contra él, serán completamente destruidas por el soplo de su boca y después comenzará el juicio. Esta creencia estaba antes de que Jesús viniera por primera vez. Y hoy, cuando ustedes ven lo que pasa en Israel y Palestina, pues muchas personas están diciendo eso. Entonces nosotros necesitamos identificar. Mire lo que como el milenialismo también es una falsa doctrina en cuanto a la resurrección. Y volvemos a lo que nos dice la Biblia, porque el milenio es una falsa enseñanza, una falsa interpretación de Apocalipsis capítulo 20. Y en esta visión, Juan está viendo imágenes que claramente tienen un significado simbólico. Y todo Apocalipsis tiene un significado simbólico. Entonces, ellos al leer ese tema del milenio, pues hablan del famoso rapto. Y entonces dicen que Jesús va a venir, va a llevarse su iglesia, va a gobernar mil años con su iglesia y en este mundo va a quedar la tribulación por 1000 años. Esa es la mala interpretación y eso nosotros necesitamos saber. Entonces, los eventos que van a suceder el último día, como lo dice la Biblia, es muy claro. Entonces, cuando Cristo regrese visiblemente con gran poder y majestad, todo ojo lo va a ver. ¿Quiénes van a resucitar? Los muertos. Y hay textos bíblicos que nos dicen eso. Y nosotros, si estamos aquí, Jesús viene en este momento, vamos a ser glorificados, nuestros cuerpos van a ser transformados para recibirlo a Él en la nube. Y discúlpenme acá, devuelvo positivo. Estaba bien. Y todas las personas se presentarán ante Jesús para ser juzgadas. Los creyentes en Él serán bienvenidos a la vida eterna, mientras que los incrédulos serán enviados al castigo eterno en el infierno. Y Jesús destruirá con fuego los cielos y la tierra actual y creará un nuevo cielo, una nueva tierra, un hogar perfecto, sin pecado, sin sufrimiento ni muerte. Y allí habitaremos con Jesús para siempre. Pero, ¿dónde va a ser ese lugar? No lo sabemos. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que en cuerpo y alma vamos a estar con nuestro Señor y Salvador Jesucristo, con nuestro Dios Trino. Y no debemos pensar en esto como un proceso que consume mucho tiempo, porque ese es el problema de los milenialistas, sino que todo eso tendrá lugar en un abrir y cerrar de ojos. Entonces, si ustedes están analizando cómo de una pregunta que hicieron, ¿hay vida después de la muerte? Y yo me di cuenta que esa persona tenía muchas cosas en su cabeza. ¿Y cómo me di cuenta? Porque primero necesitamos escuchar. O sea, si una persona te hace una pregunta y usted ve que no hay claridad, como consejeros, dediquemos tiempo a escuchar a esa persona porque tiene esa idea, de dónde la escuchó, o qué pasó y todos estos cuentos. Una vez alguien me dijo que no creía en el infierno. ¿Y por qué? Pues hay una película que yo nunca la he visto,
pero es una película es que es de un tal Dante, o yo no sé qué es lo que hablan ahí. Y entonces esa persona se confundió. Y yo busqué en internet, leí un poco sobre eso, porque yo no sabía que eso existía. Y luego de entender cuál era la idea de esa película, pues pude hablar con la persona y tuvimos como 3 sesiones de estudio, hasta que ella por fin pudo quitarse lo que vio en esa película de la cabeza. A veces es difícil, a veces personas que no van a querer escucharnos o hay personas que no van a prestar mucha atención, pero es lo importante, mis hermanos, que como consejeros tengamos nuestras conciencias limpias, de que digamos, yo dediqué ese tiempo a esta persona para que pudiera aprender. Por eso, nosotros necesitamos diferenciar lo que es una doctrina fundamental y no fundamental. En ese caso, en 1 Corintios 15, pues Pablo está tratando de una doctrina fundamental. Dice, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana también es nuestra fe. Y si somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, y aún estáis en vuestros pecados. Entonces, una doctrina fundamental, ¿qué es? Una doctrina fundamental, aquí vemos el ejemplo de la resurrección, pues hace de que la fe sea muerta. Cuando estemos atacando una doctrina fundamental. Y es aquí donde nosotros necesitamos ir a aprender más acerca de la teología. Entonces no podemos prescindir de ninguna enseñanza de la Biblia porque no nos parezca importante. Dios manda que proclamemos todo lo que dice la palabra de Dios. Entonces, si esta persona tiene un problema y tenemos solo 15 minutos con esa persona y piensen que esa persona está muriendo, ¿qué es lo que vamos a predicar? ¿Dónde vamos a comenzar? ¿Hablarle de los ángeles? No, vamos a hablar de la doctrina fundamental. ¿Y qué es una doctrina fundamental? Aquella que es necesaria creer para ser salvos. Entonces, aquí es lo que vemos con esas doctrinas fundamentales. Jesucristo nuestro Señor fue entregado por nuestras transgresiones, resucitado por nuestra justificación. Solo Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y Jehová cargó todo el pecado de nosotros en Él. De la misma forma, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué es lo que necesita escuchar esa persona? Y por eso, mis hermanos, yo quiero que tengan en cuenta este listado. Yo les voy a compartir el PowerPoint para que puedan leerlo, puedan analizarlo más. Pues una doctrina fundamental es la justificación. Entonces, si alguien llega a hablar de las obras, por ejemplo, una vez un hermano de la iglesia acá en Medellín leyó Apocalipsis y dijo que los que no son vírgenes no van a entrar al reino de los cielos. Y él vino aquí y para acabar de ajustar, el día que él vino, estábamos preparando el templo para la Navidad y había mucha gente aquí trabajando, limpiando, organizando la Navidad y como el diablo siempre sabe dónde meterse, empezó a conversar con unas mujeres, a decirles que todos los que estamos en la iglesia estamos condenados, porque si no somos vírgenes no vamos a ir al cielo y todo el mundo empezó a sorprenderse cuando llega eso a los oídos de Pastor Tony mío. ¿Qué nos tocó hacer con esa persona? Llamarla aparte y preguntarle de dónde venía toda esa idea. Y cuando él nos explicó de dónde lo había sacado, pues, ¿qué nos tocó hacer? Sacar unos días, nosotros teníamos unos planes de la Navidad, pero eso cambió todos los planes. Sacar unos días para hablar un poquito de Apocalipsis y todos los que lo escucharan pudieran entender qué es lo que quería enseñar eso. Tuvo que diseñar una clase. O también una vez sucedió con
con un tesorero en la congregación. Lastimosamente, él cometió un pecado con las ofrendas. ¿Y cómo les parece que eso pasó una semana y el domingo a mí me tocaba predicar, y eso fue en Cuaresma, sobre Judas, que robaba de la bolsa, o la incredulidad de Judas era el sermón, y a mí me tocó cambiar ese sermón de un día para otro. ¿Por qué? Porque eso ya era un poco público, él ya había pedido perdón y yo sabía que él iba a venir al culto, y si yo salgo con ese sermón, ¿qué va a considerar el hermano? Que yo se las estoy tirando, le estoy echando todo a él. Entonces, eso es la prudencia que necesitamos como consejeros. Les cuento esos ejemplos positivos, pero también tengo ejemplos negativos, que he abierto la boca cuando no he tenido que abrirla. Me ha pasado muchas veces que me he equivocado, que me ha tocado ir, buscar a la persona a pedir perdón, o el problema se ha engrandecido mucho por un mal comentario, o a veces por un mal chiste, o a veces por un silencio. Entonces, las experiencias que tenemos. Entonces, la doctrina de la justificación. Si la persona viene a decirnos que somos salvos por obras o cualquier cosa, pues hay que explicar eso. El Dios Trino. Organizar un estudio del Dios Trino es fácil, porque en el Antiguo Testamento ellos no tenían ese problema, los problemas vienen es en el Nuevo Testamento. Y tenemos muchas referencias bíblicas para explicar esto. Y otra vez, es un misterio que no podemos entender. El pecado y el arrepentimiento es una doctrina fundamental. Es muy importante que lo tengamos claro. También el perdón de los pecados, la persona de Jesucristo, quién es Jesús, la expiación vicaria y la palabra vicario, ¿qué significa? ¿Qué significa sustituto? Lo que Pablo trató aquí en 1 Corintios 15, la resurrección física de Jesús, el Evangelio. Entonces, vemos aquí esas doctrinas fundamentales. Son importantes que ustedes como consejeros las tengan muy presentes, porque cuando alguien llegue confundido con una de esas enseñanzas, ya sepamos dónde ir, dónde sacar todos estos temas. Por esto, realmente hay otras doctrinas de la Biblia que también fortalecen y ayudan para nuestra salvación. Y una persona puede errar en esas doctrinas por ignorancia, por debilidad, pero sigue siendo salvada. Pues pensemos en los diezmos. Pues enseñamos que el diezmo viene del legalismo, pero hay personas que confiesan que Jesús es su Señor y Salvador, pero todavía usted lo escucha: "Ah, yo doy el diezmo a la iglesia". El tema de los ángeles es una doctrina no fundamental, ¿cierto? Entonces siempre es bueno explicarlo, pero que nosotros tengamos todo eso en nuestra mente. Acuérdense, en el ayuno, todavía uno puede escuchar hermanos que batallan con el ayuno. Es bueno tener paciencia y hablar con ellos. Son doctrinas que hay en la Biblia, no son fundamentales, es decir, no son necesarias para la salvación. Pero el ayuno sí se puede volver un problema, porque muchas personas pueden hacerlo para ganar el favor de Dios o para ganar el perdón de Dios. Entonces ahí hay que hablar bien seriamente en esta persona. También vemos de que en el caso de la resurrección tenemos el Antiguo y el Nuevo Testamento, o sea que ustedes cuando están preparando de la consejería un tema, no se limiten solamente a ver unos cuantos versículos. Bueno, ir al Antiguo y al Nuevo Testamento, porque en el caso de la resurrección es una doctrina que está viva. Entonces, en el Antiguo Testamento, pues vemos el Salmo 16:10, Job 19:25-26, hablan de la resurrección. Pero también acuérdense cuando Elías resucitó al hijo de la viuda de Sarepta. También vemos en el Nuevo Testamento que se habla de que Jesús iba a resucitar y la resurrección de Jesús. Entonces, una doctrina fundamental, o, o así no sea fundamental, pues es bueno que la chiquemos tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Entonces, para poder que nuestros hermanos tengan claridad. También les aconsejo
que hay preguntas que es bueno citar. Por ejemplo, lo que les dije hace un momento atrás. Si alguien no es bautizado, puede resucitar entre los muertos. Y es aquí donde, por ejemplo, el bautismo y la Santa Cena es una doctrina fundamental secundaria. ¿Y cómo así que es secundaria? Pues claramente una persona puede ir al cielo sin bautizarse, una persona puede ir al cielo sin tomar la Santa Cena. Entonces, ejemplo los tenemos, creyentes del Antiguo Testamento, ellos porque fueron al cielo, por la fe en el Mesías. Acuérdense en el ladrón en la cruz. Hoy estarás conmigo en el paraíso. No hay evidencia de que haya tomado la cena o se haya bautizado. O también los bebés que mueren antes de nacer o antes de ser bautizados. Entonces, es muy bueno que nosotros mantengamos la doctrina al orden del día. Por eso, este seminario les va a ofrecer a ustedes un estudio de la teología en un futuro, porque cuando hablamos de la escatología, ¿y por qué hablamos de la escatología? Porque tiene que ver con el estudio de los últimos tiempos, y en este caso, la resurrección tiene que ver con todos los tiempos. Entonces, si nosotros volvemos aquí a este listado de las doctrinas fundamentales, por ejemplo, el Dios Trino, ustedes van a encontrar que en en el estudio de la doctrina, o una hoja más, en el estudio de la doctrina vamos a encontrar que se divide. Por ejemplo, el prolegómeno. El prolegómeno nos enseña cuáles son las bases para estudiar bien la doctrina. Tenemos la teología, el estudio de Dios, que es el autor de la salvación. Entonces, si nosotros tenemos problemas, como vemos aquí, con Dios Trino, ¿cierto? Problemas con el Dios Trino. Entonces, ¿qué podemos nosotros poder estudiar? La teología. O si vamos a hablar de quién es Jesús, pues dentro del estudio de la teología tenemos teología, ¿cierto? Tenemos el estudio de Jesús. O si vamos a hablar del pecado, el arrepentimiento, la antropología habla de esos temas. Si vamos a hablar de la soteriología, cómo adquirimos la salvación, entonces aquí se habla de la justificación. Si vamos a hablar de la escatología, en este caso estamos hablando de de la resurrección, son los temas de los últimos días. ¿Dónde tenemos toda esta doctrina? En un libro que se llama De tal manera muertos al mundo. Como consejeros, es bueno ir estudiando, es bueno estar leyendo el catecismo, estos libros, porque si debemos dar una respuesta indicada a una pregunta, pues también necesitamos saber dónde vamos a buscar, dónde vamos a ir a buscar. Y para eso, como consejeros, necesitamos estar al orden del día con eso. Por eso, en la preparación de esta clase, la escatología habla de muchos temas, como la muerte temporal, la separación del cuerpo y del alma, como Cristo va a venir para el juicio final. Pablo habló de eso en 1 Corintios 15, también de la resurrección del cuerpo, el fin del mundo y el juicio final. Son los temas que habla la escatología. Pero ¿cómo puedo saber esto? Por el mismo estudio que se ha hecho. Entonces, el objetivo de esta clase, otra vez, llega alguien y te pregunta algo que tiene dudas de la doctrina, tiene dudas de su fe, tiene dudas en alguna situación en especial. ¿Qué vamos a hacer usted y yo como consejeros? Dedicar un tiempo a explicarle a esa persona. Y la mejor manera es sentarnos y estructurar una lección. Pablo lo hizo con los Corintios en la resurrección. Usted y yo lo hicimos esta noche planteando estas preguntas y ustedes pueden con el tiempo ir planteando otras preguntas para ayudar a otras personas. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Y por favor me dicen si fui claro con esta lección.
Sandra, Muy, muy interesante, Pastor Henry, esta estudios de las doctrinas fundamentales y de las no fundamentales. De veras que me gustan mucho, ¿verdad? Porque, como le dije anteriormente, esto, la gente pregunta, la gente está confundida con muchas doctrinas falsas y, y pues que Dios nos ayude, ¿verdad? Ahora sí, y el Espíritu Santo para aprendernos muy bien esto y poder ayudarlos con paciencia y así como dice usted, haciendo una clase y tratar este tema, ¿verdad? Eh, Me gusta mucho a mí, siempre me han gustado estos temas de la resurrección, los temas de la muerte temporal, cuando Cristo volverá, todo lo que estamos viendo ahorita. No sé si nos va a pasar nos va a poner las guías positivas, sí, claro, si voy a nos las va a dar. compartir. Claro que Y sí. yo, y una última preguntita, ¿cómo puedo obtener el libro, este, De tal este que manera, nos ve, ese de sí, tal manera? yo se lo voy a compartir en el grupo. Ay, muy Sí, bien. Sí, ahí lo voy a ir imprimiendo poco a poquito y es bueno tenerlo, es bueno estudiarlo. sí. Sí. Gracias, Pastor También Henry. me gustó mucho porque la nueva actualización de Academia Cristo lo dividieron por temas. Bueno, Wow, sí, está excelente. muy bueno. Y lo importante es saber dónde vamos a buscar, ¿cierto? Entonces, aquí en el seminario les estamos dando todas estas herramientas. Mire, Y, hay una cosa, bueno, vamos a buscar aquí, vamos a buscar allá. Y a veces eh, le pueden preguntar a uno, ¿y usted por qué sabe dónde está esto? Pues es porque hemos dedicado el sí, tiempo a leer, a estudiar, y sí, no crean que no va a llegar la pregunta que llega, la que es, y uno se queda sorprendido. Por ejemplo, ahorita el martes, Álvaro, que está aquí en la clase, estudia con los pastores aquí en Colombia, y alguien puso un video. Y ese video, pues, nos va a llevar a estudiar un poquito de lo que estamos viendo hoy aquí. Entonces, como decimos nosotros, el video puso a cascabelear a varios, pues a nosotros como pastores, que está hablando el video, que tiene que ver con la muerte, con la resurrección, con eso. Entonces, tenemos la tarea de ver bien el video, de analizarlo, pero ¿a dónde tenemos que ir? A este libro de tal manera amó Dios al mundo, al tema de la escatología y escribir bien los puntos, volver a ver el video para poder decir, mire, hay que tener cuidado, esto es falsa doctrina. O si no, bueno, aprendimos algo nuevo, ¿cierto? cierto, Pastor. Necesitamos saber eso. Y van a llegar muchas preguntas. Cierto. Y son los temas, usted ya se debió de haber dado cuenta, pero son los temas que ahorita se están dando mucho, mucho en estos últimos tiempos. Sí, Precisamente esto que estamos estudiando y de veras debemos estar, pues yo sé que a lo mejor no llegamos a estar al 100 preparados, pero por lo menos lo más que podamos y lo que no entendamos, pues consultarlo con ustedes pero pues tenemos que trabajar en esto, no hay otra, ¿verdad? sí, Seguirnos preparando. Ya que sí, me gustan mucho estos temas a mí. sí. No, y es un caso de vida o muerte, porque una mala consejería es un alma que se puede perder. Exacto, es lo más peor. O nosotros perdernos sin darnos cuenta. Sí, sí, Ojalá que no. por eso le digo, pastor, porque yo estoy así como que, Dios mío, ayúdame. Eso puede pasar, exactamente. Yo comentaba hace poco con una amiga que eso puede suceder, ¿verdad? Sí, Porque estamos creyendo y creemos que estamos en lo cierto de X doctrina, por decir, y no es así. Entonces, tenemos que estar de veras estudiando sí. muy bien esto. Muy bien, hermanos. Entonces, es lo Gracias. que hace el seminario. No solamente capacitarlos, sino darles qué herramientas. Y si ustedes han notado, pues siempre estamos usando muchos recursos de Academia Cristo porque allá hay muy buenas herramientas, hay muy buen material. No estamos usando los videos como tal, pero sí la parte de la teología. Hay muy buenos libros y eso que, por ejemplo, cuando yo estudié hace como 15 años, algo así, usábamos otros libros de teología
porque había más latín, había más palabras extrañas, y estos libros nuevos nos quitan todo ese problema del latín y todo eso. Feliz. Sí, muchas gracias por su guía y orientación que nos pone encaminados en enfocar bien cuál es nuestra posición como consejeros y qué debemos nosotros realizar para poder cumplir bien con nuestra misión de consejería. Gracias, el enfoque suyo es muy bueno y me ha abierto, digamos, el entendimiento para cosas muy particulares y especialmente que no tenía idea ni concepto de qué es lo que teníamos que hacer nosotros. Muchas gracias, profesor. Vamos, y me alegra eso, porque ese es el objetivo de toda esta clase. Por eso esta clase no tiene un proyecto final, porque estamos capacitándonos y dándonos el fundamento para todo lo que vamos a hacer y algún día vamos a tener un grupo de consejeros que podamos ayudar por internet y si estamos listos para servir, créame que hay mucha gente que necesita, hay gente que necesita, porque a veces buscan a uno, pero a veces no hay como el tiempo, pero hay otros como ustedes que pueden ayudar a una mujer que está sola, sufriendo por algo, por su matrimonio, por sus hijos, pasando a alguien por una muerte. Y nosotros podemos tener un buen equipo de trabajo, porque ya hemos estudiado y podemos tener un buen grupo de consejeros. Podemos ayudar de manera virtual a otras personas, hermanos en la fe o que no sean hermanos en la fe. Entonces, es algo que he estado pensando cómo hacerlo y a los que han estudiado, ustedes son el segundo grupo que yo he dado este estudio, entonces con los dos grupos podemos llegar a eso, a tener un buen grupo de consejería, reunirnos cada mes, hablar temas o conversar de temas y ayudar a otros. Y si decimos que existe este grupo, yo sé que muchos van a pedir ayuda, muchos. O a veces a uno le da pena, uy, que digan esto, que sepan esto, ¿no? Podemos que otros nos puedan ayudar. Muy bien, quedamos a una clase. Recuerden que este lunes no hay clase, el próximo jueves clase. Saben que el lunes, bueno, aquí en Colombia es festivo por el Día de la Raza, o otros tienen otro nombre y bueno, o ya hace días nos saco un buen descanso con la familia y vamos a poder descansar ese día. Entonces ahí, para que también si pueden descansar con sus familias, disfrutemos, que es el tesoro que Dios nos ha dado. No solamente la fe, sino nuestras familias, ¿verdad? Entonces, podamos tener un buen tiempo con ellos. Oremos. Señor de los cielos, gracias te damos por hacernos consejeros y no solamente de tu palabra, sino también de almas. Sabemos lo difícil que es predicar la ley y el evangelio, pero permite que después de estos estudios podamos tener un equipo de consejería para nuestra iglesia luterana, para que podamos ayudar, aconsejar a otros y podamos servir a otros con tu palabra. Bendice, Padre Santo, nuestra noche, nuestro descanso. También este fin de semana que escuchemos la palabra de nuestros grupos sembradores o por internet o la manera que lo tengamos de manera presencial y que cada día sigamos creciendo en la fe. Oramos por los que están enfermos, que seas tú ayudando, fortaleciéndoles. Oramos por los que están desanimados en la fe, para que les fortalezcas. Oramos por aquellos que en este momento tienen problemas familiares, matrimoniales, que seas tú tratando con todos. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Bien, hermanos, quedamos Amén. despedidos. Dios les bendiga. Ok, bendiciones para Bendiciones todos. para todos ustedes. Hasta Buenas luego. noches. Buenas Bendiciones, noches. pastor, bendiciones, hermanos.